¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de martes ya llegando al mediodía, vieron cómo son las mañanas. Eh, Uno va de cliente en cliente, se genera como un ping-pong de un ir y venir en forma permanente. Por suerte hay movimiento y trabajo. Bueno, aprovecho a saludarlos a todos. Los que ya obviamente arrancaron temprano, que estén teniendo una buena jornada, y los que por ahí arrancan a trabajar un poco más tarde, que empiecen una excelente jornada. Pero bueno, vieron que en el ir y venir uno va respondiendo algún comentario. Parece que no, pero yo más que agradecido de que se comuniquen a través de Facebook, de Instagram, comentarios acá en YouTube. Lo único que les pido es que me tengan paciencia. La respuesta va a estar siempre. Después igual voy a hablar sobre un video cortito, algunos shorts, denominados shorts, que yo he subido en su momento. Y bueno, hay muchos comentarios que yo estoy cansado de responder. Pero no cansado en el sentido de se la creyó el tipo y está cansado de responder. Pero al ser un video cortito y no estar en el contexto, no conocer la mecánica y la dinámica del canal, comentan. Y comentan cualquier cosa. Por ejemplo, se trata de un video cortito, como dije, donde se ve que yo localizo una pérdida de gas en accesorios de termofusión. Bueno, que es una T con una especie de bastón que sale hacia una llave de paso, en fin. Eh, Se cansan de comentar, se cambia la T y listo, se cambia la T y listo, se cambia la T y listo, bueno, 2 millones de cosas. Eh, Quiero que sepan que eso hubiese sido de esa manera, pero no tendría que haber habido la intervención de Naturgy. En aquel momento, gas natural VAM. Porque bueno, ante la presencia del cierre con cepo, todo va a documentación, levantar el 1022. Para que todo eso sea viable, la instalación tiene que estar sin pérdidas, con todos los artefactos a reglamento, en fin. Eso obedece a un trabajo que hice en 2017, que quedó dando vueltas el video cortito de la época en que yo subía todo a Facebook. Y bueno, comentan y comentan y comentan. Pero bueno, ya desarrollaré. Pero entre esos comentarios, recibí un comentario de un amigo, un muchacho macanudo, lo digo sinceramente, porque a veces me dicen, no sé cuándo hablas en serio o cuándo en joda. Yo hablo siempre en serio. Yo hablo siempre en serio. Gabriel Ibarra, creo que se llama. No, o sea, lo tengo re claro, cuando empiezo a grabar el video se me va. Pero Gabriel Ibarra me comentaba así a modo broma o cómplice. Che, Tano, no sabía que tenías problemas esquizofrénicos. Bueno, sí, yo traté de responderte ahí en los comentarios, pero uno quiere decir tantas cosas y andar escribiendo, la verdad que a mí me da un poco de fiaca. Entonces hago este videíto, dado que, bueno, todo nació, mi fama de enfermo, ya no de loquito. Eh, en ciertos momentos me seduce, porque es algo que me dijeron toda la vida, incluso lo selló a fuego mi padre, vos no estás bien de la cabeza. Esa era su frase de cabecera ante la presencia de mi persona ante él, vos no estás bien de la cabeza. La verdad que te faltan caramelos en el frasco. Bueno, cosas que uno se crió escuchando, que ya tendría que haber superado y bla, bla, bla. Producto de esa superación, obviamente, a esta altura del campeonato. Pero bueno, hay cosas que quedan marcadas y nada. Uno con los años las modifica a modo, llamémosle humor, ¿no? Eh, Mi padre siempre sostuvo, tal vez no sabiendo el peso de sus palabras, que yo estaba mal de la cabeza. Verdaderamente estaba mal de la cabeza porque hacía cosas de loco. Cosas de loco es, no sé, por ejemplo, empezar a soldar a los 9 años.
es una cosa que cuando Alicia le contaba, decía, está mal de la cabeza. Pero claro, me crié dentro de una metalúrgica, o sea, y me crié es estar desde los 7 años, en las vacaciones de verano, completas, al lado de una máquina, al lado de un operario, yendo, viniendo. Así era antes. Se podía ver o se podía llevar el chico al trabajo. Yo iba con Antonio a una metalúrgica y estaba rodeado de máquinas, recorriendo, caminando, mirando, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, cuando Antonio llegaba de su trabajo y se quería dedicar a sus tareas de chapista, Alicia le decía, tu hijo esto, lo otro. Me llamaba, me decía, vos no estás bien de la cabeza. Bueno, con el tiempo, parece que es como un dogma que uno arrastra, ya viniendo más acá en el presente, han hecho correr esa fama sobre mí, que comenzaron diciendo que tengo enemigos imaginarios, bueno, no faltó quien diga que tengo delirios místicos, otras personas anexaron que sufro trastornos de la personalidad, después anexaron que todos esos síntomas obedecen a una esquizofrenia severa. Bueno, terminé siendo diagnosticado por un infomerciante como una persona que no está bien y que tiene problemas esquizofrénicos. Bueno, la verdad que me dio mucha risa, lo desestimé, pero para ponerte en contexto de cómo nació todo eso, vamos a situar a un personaje, vamos a contar una historia ficcionada, para que no empiece a sentirse tocado, aunque sabe muy bien que estoy hablando de él, pero bueno, vamos a decir que en el año promedios de la década del 70, Eleno estaba transitando un periodo de, llamémosle, relativa meseta en sus canciones o videos, donde, bueno, otros cantantes o también gente que prueba y trabaja con herramientas, le salían medio al cruce, medio que lo desestimaban. Bueno, Eleno ya había tirado esa cortina de humo sobre, vamos a decir, Franco Pagliaro, el Tano. Y bueno, Franco Pagliaro se defendió en cada oportunidad hasta que Eleno no soportó la presión y terminó haciendo un larga duración, video de 26 minutos, un long play, donde, bueno, se pueden encontrar maravillosos éxitos como Las pruebo a mi manera, versión adaptada del tema emblema de Frank Sinatra, aunque a mí me gusta mucho Extraños en la Noche. Bueno, lo acusaban a Franco Pagliaro de loco, de envidioso, lo tachaban de... La cosa es que Eleno ya había mostrado lo mejor de su repertorio y seguía haciendo lo mismo. Y claro, la gente como que medio se empezó a aburrir, entonces, bueno, claro, se buscó la manera de que Franco Pagliaro, o sea, el Tano, se retracte de sus dichos, ¿no? Con una especie de... ahora lo voy a poner en evidencia, porque el chabón es re falso, porque yo estaba haciendo una obra de teatro en la perla en la perla del Atlántico y una obra de construcción. Y él formaba parte del proceso y bueno, me decía que todo estaba bien, que le gustaba cómo iba quedando. Ahora de golpe dice que mi obra de teatro es un desastre. Franco Pagliaro jamás dijo eso. Pero bueno,
qué sé yo, él estuvo llorando en su vehículo o explotando de ira en su vehículo durante 26 minutos, donde nació un long play. Como secuela de ese long play se extrajeron algunos éxitos. Bueno, como dije, en el long play escribió Las Pro a mi manera, versión adaptada de el exitoso y afamado Frank Sinatra. Pero salieron simples. Bueno, en este caso tenemos Eleno llorando en el vehículo, y cuyo lado B podríamos encontrar Eleno, esa gente mala, donde bueno, quedó todo pésimo, quedó todo mal, lo acusaban a Franco Pagliaro, al Tano, de querer cometer, digamos, homicidio en contra de su persona, mediante un pastel, con dos amigos más, dos músicos, y hacérsela llegar a, bueno, a otro siniestro personaje. Entonces todo nació ahí. Ahí ya estaba la cortina de humo. Siempre la negó, pero es como que donde Eleno cantaba había una especie de grupo que escuchaba, por no decir que era una persona de la secta, que escuchaba y llevaba y traía, llevaba y traía, llevaba y traía, llevaba y traía, y bueno. Entonces Eleno no era un tipo tan bueno, ni el Tano estaba tan loco. Bueno, en el long play se pueden encontrar éxitos como el que ya dije, Las Pro a mi manera, Soñando con la alemana, montón de éxitos, 12 éxitos que ya después los detallaré. Quiero que sepan que este video no está pensado, estoy tratando de darle una devolución al amigo Gabriel Ibarra de cómo llegaron a ese diagnóstico sobre mi persona, contando por qué Eleno tuvo ese problema, ¿no? Pero bueno, cuestión que clínica y psicológicamente soy sano, pero bueno, por mayoría de votos tengo trastornos de personalidad, esquizofrenia y brotes místicos. Así que nada, espero haberte respondido. Ese video, ese long play ya no se encuentra disponible. Ha sido... Todos pensamos que había sido borrado, mas no. Hay un link privado que lo puede ver gente a la que tenga acceso a ese link, dando una explicación de cómo se suscitaron los hechos, según su visión, que aparentemente ese long play no lo compró nadie, o muy pocos lo habrían comprado, dado que Gianfranco Pagliaro, el Tano, salió a responder en forma rauda. Más rápida fue la respuesta de los otros dos músicos. Cada uno es solista. Cada uno es solista, pero bueno, tienen afinidad, dado que Gianfranco Pagliaro siempre quiso, digamos, hacer una especie de, llamémosle, conjunto musical entre los tres. Una orquesta. Bueno, Eleno, solista, y nada, con su ego allá arriba, notó que quizá, esto es una percepción personal, yo no creo que una persona que tenga tanto ego pueda hacer autocrítica, pero me gusta pensar que quizás vio que su popularidad ya estaba en decadencia, dado que ya mostró lo mejor que tenía, y cuando vos mostrás lo que tenés, es como en una pelea, vos tirás los 4 mejores golpes que tenés, y no hiciste demasiado daño, o tuviste demasiado éxito. Y ya después lo que te queda es mostrar lo mismo,
cada vez con menos aceptación del público. Espero que se entienda todo este paralelismo que estoy haciendo. Pero bueno, los amigos saben leer entre líneas. Bueno, hay gente que no sabe leer, pero ya que lea entre líneas es pedirle mucho. Pero calculo que van a entender, todos saben a qué situación me refiero, pero es fácil hablar de la salud mental de las personas sin darse cuenta que eso es tan grave como cualquier cosa que uno puede llegar a decir. Porque de última, los músicos de Gianfranco Pagliaro, del Tano, los amigos, sostienen que por ahí la obra me refiero a las canciones, pruebas de herramientas, son todas iguales, entonces es como que se pierde el interés. Cuando uno está, como estaba diciendo, tira lo mejor que tiene en los primeros tiempos, ya después no queda otra que seguir copiándose. Si yo tengo, por ejemplo, un repertorio espectacular de canciones y arranco por lo mejor de mi repertorio, ya después el show se me viene para abajo. No sé si me entienden. Bueno, espero que sí. Entonces después me quedo mostrando canciones de menor porte, de menor herramientas mucho más económicas sin ningún tipo de calidad que mis seguidores no querían ver. Por eso, bueno, la decadencia interpreto yo de Heleno, que bueno, él se sentirá triunfante, se sentirá exitoso, se sentirá querido, pero bueno, son los amigos del campeón, son los amigos del que está arriba. Por ejemplo, en rating, ya que es un tema que a él le gusta mucho, Gianfranco Pagliaro mantiene la misma diferencia histórica, sacando la brecha de tiempo de ventaja, o sea, con la brecha de tiempo de ventaja de la anticipación de Heleno a Gianfranco Pagliaro, se sigue manteniendo la misma brecha histórica en cuanto a rating o éxito musical. No sé si me entienden. Bueno, espero aunque sea haberles robado una sonrisa, pero la historia más o menos es esa. Yo me encuentro muy sano, aunque a veces me entretengo o me divierto o me seduce la idea de hacer cosas de loco. Por ejemplo, acá tengo el disco inédito de Heleno con el mejor tema, Llorando en el Vehículo se llama. Y del lado B, Esa Gente Mala. Voy a tratar de conseguir, dado que ya no se puede conseguir. Pero vieron cómo es uno que tiene archivo musical. Voy a ver si puedo conseguir el long play donde están esos éxitos espectaculares. Cartas sin nombre, códigos postales, bueno, temas inolvidables de aquella época. También tenía pensado crear la sección La Discoteca del Amor, pero digo, bueno, voy a hacer una sección en el canal que se llame La Discoteca del Amor y de vez en cuando vamos a ir mostrando algún simple. Lo puedo poner ahí que se quede, pero no se aprecia. Algún simple que se quede, perdón, de vez en cuando mostrar algún simple de cantantes. Por ejemplo, el twist de Mantecol, otro que está en decadencia absoluta. Y está el que va a decir, vos vivís en decadencia, sos un decadente desde que subiste tu primer video. Sí, tenés toda la razón. Además de decirte que te lleves este paquete para Mendoza, yo nunca aspiré a nada. Yo nunca aspiré a nada. Jamás pedí que se suscriban. Jamás pedí que me sigan. Jamás pedí que pongan me gusta. Jamás, salvo que lo amerite. Y si no lo quieren hacer acá, para no mover el algoritmo, como dicen la gente que sabe, se pueden comunicar conmigo por Facebook o por Instagram. Ni siquiera tienen que comentar acá. Así que, gente, espero... Bueno, este video
lo inspiró el amigo Gabriel Ibarra. Que quizás no sea algo demasiado genial, pero a alguno le debo haber robado una sonrisa y quizás le aclare, en cierta forma, a este amigo dónde nace el tema de mi problema psicológico. O sea, intentaron sacar del sistema mis canciones, tratando de decir que, bueno, estaba con más problemas que Charly García. Pero nada, ¿qué va a hacer? Uno la va llevando. Les mando un saludo, sepan disculpar si el contenido no fue de su agrado. También, este es un canal de cuestiones técnicas, herramientas, pero hay canales que se hacen llamar, por ejemplo, técnica X, y son canales pagos dibujando una palanca en un pizarrón. Así que yo me quiero tomar la licencia de hacer la sección La discoteca del amor y la voy a hacer. Está el que va a decir, ese es un plagio de las películas del 80, del 70 al 80 que se hacía, la discoteca del amor, la carpa del amor, la pescadería del amor, la carnicería del amor y demás éxitos. Sí, quiero que sepas que sí. Donde también cantó Alberto Cortés. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Espectacular tema de Alberto Cortés en la disquería